Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe. Es un escenario muy particular, un año electoral, pero por supuesto con una agenda gremial que tiene su propia impronta. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Gracias andás como vos? siempre por difundir nuestras problemáticas y permitir que lleguemos a tu audiencia. No, por favor, gracias a ustedes. Y hablando de lo gremial, días pasados hubo una jornada nacional de lucha de CONADU, por supuesto, ADUL adhirió a esta jornada. ¿En qué consistió y cuál es el balance, Oscar? Mira, nosotros hicimos un plenario el día martes en horas de la siesta. Allí nosotros como ADUL llevábamos ya para esta semana un día de paro de 24 horas porque el conflicto salarial está, el gobierno nacional no nos convoca a la paritaria. Y entonces, bueno, cuando eso sucede, nosotros tenemos las medidas de acción directa que, ¿cómo decirlo?, están puestas para apurar el ámbito paritario, ¿no? Apurar, ¿qué quiere decir? Mientras el gobierno intenta dilatar, o en general es una estrategia de todas las patronales, ¿no? Claro, claro. Dilatar, nosotros tenemos que salir al cruce y hacer algún tipo de movida para que la patronal no tenga fácil en seguir dilatando, ¿no? Y que entonces uno de los costos es el paro, como bien vos decís, en un momento donde están las elecciones, a ningún gobierno le resulta gratis que un gremio tan importante como el de la docencia universitaria y preuniversitaria haga un paro en actitud de decir basta, ¿no? Esto no se puede esperar más. Y entonces, bueno, esperamos que el gobierno reaccione, convoque a las paritarias, pero no solamente las convoque, porque puede convocarlas otra vez con un fin dilatorio, sino que dé respuesta a nuestras demandas. Y es que, en definitiva, ustedes habrán escuchado que los funcionarios del gobierno nacional dicen este año los salarios no van a perder contra la inflación, ¿no? Lo dicen todo el tiempo y nosotros tenemos sobre eso decir, bueno, ya que el gobierno lo dice, que lo haga. Y esto significa, en la práctica, que el gobierno tiene que dar una recomposición salarial respecto de lo que se había acordado en mayo, que nosotros no acordamos, pero el resto de las federaciones lo acordaron y eso dio un cierre a un tramo del conflicto. Nosotros decíamos que eso era insuficiente, tenemos el 35% a terminar de cobrar en febrero del año 2022, entonces en estas condiciones hay que discutir dos cosas, que esas cuotas que se terminan de cobrar en febrero pasen ahora, cuanto antes, y que además la recomposición del orden de entre el 10 y el 15% para estar en la inflación ocurra también durante el 2021, ¿no? Entonces, si es que efectivamente el gobierno no vuelve a decir una cosa que después no cumple, ¿no? Entonces, si cumple lo que dice, debiera suceder eso. Tendríamos que tener una recomposición del orden del 15%, ¿no? Para estar ahí, y si le vamos a ganar, bueno, ¿cuánto debiéramos ganarle? ¿5%? ¿20%? Esa es una discusión interesante, ¿no? Como nosotros venimos perdiendo 20 puntos durante el gobierno de Macri, y el gobierno nacional actual también nos hizo perder, bueno, discutir 20 puntos por arriba de la inflación no está mal. Ahí nos acomodaríamos, digamos, ¿no? Pero sabemos que eso es difícil eh, por el clima que el propio gobierno también plantea, ¿no? Entonces, bueno, en esa disputa estamos. Para eso hacemos las medidas de fuerza, para obligar a nuestras patronales, que son el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, de la Nación y el CINE, el Consejo de Rectores, se apure, nos ofrezca una paritaria aceptable y que destrabe el conflicto del paro. Claro, claro. Oscar, hablábamos del escenario electoral y bueno, cada actor gremial, por supuesto, tiene su perspectiva sobre aquellos temas que deben estar en agenda o que deberían estar en agenda y quizás dentro del sistema político quedan a un lado. ¿Cuál es tu mirada sobre este punto?
Bueno, nosotros estamos participando de una campaña electoral pobrísima, digamos, ¿no? Desde Cambiemos plantean unos eslogans. Hay una compañera, ex compañera tuya, que es una periodista, dejemos atrás a Cristina. ¿Qué tipo de eslogan es eso? ¿Qué tipo de propuesta política? Y sobre eso, quien fue rector de la universidad hace lo mismo. Entonces, bueno, es todo, digamos, es de una precariedad intelectual que apabulla, digamos, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir, en ese contexto, que en general suele ser la oposición a quien es el oficialismo en ese momento, quien lleva un discurso más enriquecido, porque es el que tiene que, digamos, proponer lo que todavía falta. Entonces, imagínense, si lo que se propone es dejar atrás a Cristina, estamos en la intemperie, como se decía antes, ¿no? No hay mucha expectativa sobre que los políticos y la clase política discuta los temas serios de nuestro país, ¿no? Entonces, como expectativa no tengo ninguna, para ser claro, ¿no? Insisto, si un eslogan de campaña es dejemos atrás a Cristina, no se puede pedir mucho, no puede haber debate intelectual posible con esos candidatos, ¿no? Entonces, de todas maneras, mi aspiración sería que se discutan los grandes temas. El gran tema es el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo van a ser las condiciones del trabajo? Se está planteando la cuestión esa de la necesidad de bajar la cantidad de horas. Nosotros en la universidad tenemos un régimen exigente de cumplir horas, ¿no? Y bueno, habría que pensar cómo se daría el debate dentro de la universidad, por ejemplo, para un régimen de horas diferentes, digamos, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de dedicaciones, pero quiero decir, es un debate, ese es un debate serio. El otro es la cuestión salarial, digamos, ¿no? Y el tipo de beneficios al que se accede cuando uno es un asalariado, ¿no? Y eso significa pensar las jubilaciones, pensar las obras sociales, pensar la vivienda, ¿no? Nosotros, muchos jóvenes, docentes jóvenes, ¿no? Han accedido a sus primeras viviendas a través del Procrear, ¿no? Que se hizo en el gobierno anterior, y eso significó una política pública efectiva sobre cómo se accede a la vivienda, ¿no? Ahora no hay nada equivalente, se está discutiendo. Nosotros, como somos un gremio que actúa de manera autónoma respecto del gobierno, tenemos problemas, pero el gobierno está haciendo un planteo, por ejemplo, de viviendas para universitarios, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que es un gran tema, ¿cierto? Tenemos que discutir eso. Sin embargo, nos quieren dejar afuera de ese. Y entonces, como nosotros somos el único gremio de esa federación que la patronal llama díscola, entonces estamos teniendo ciertos problemas para discutir ese tema aquí en Santa Fe, digamos, en la Universidad Litoral. Pero debe ser un tema de política pública seria, cómo los trabajadores y las trabajadoras accedemos a nuestras viviendas, ¿no? Porque lo que también es claro entonces es que hay que discutir vivienda y alquileres, sin duda. Y entonces, alquileres y salario tienen que tener una condición razonable. Y entonces yo creo que una discusión política fuerte es cómo el Estado interviene en el mercado de los alquileres, ¿no? La ley que salió es una ley insuficiente. Estamos ahora todos alambrando porque los alquileres con esa nueva ley y la proporción del aumento no sea en realidad en contra de nuestros propios bolsillos, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos ahí en problemas con eso. Y hay que tener una respuesta rápida porque nosotros venimos, como sabemos, en pandemia se discutió la cuestión de los alquileres que no podían aumentar, se separaron los desalojos, pero una vez que se salga ese marco que se pensó para la pandemia, vamos a tener un gran revuelo, un gran revoltijo, digamos, de dónde van a ir a parar esos trabajadores y esas trabajadoras con precios de alquileres que se van por las nubes, ¿no? Entonces, creo que esa es una discusión política importantísima. Y después el tema de las obras sociales. Nosotros tenemos una obra social que nosotros entendemos nos está ahorcando, qué sé yo. Hay compañeros y compañeras que están pagando 9% de su sueldo para mantener la obra social, ¿no? Y eso es inadmisible para un sistema solidario. Entonces hay que discutir, por ejemplo,
qué va a pasar con las obras sociales universitarias. ¿Se van a parecer más a las obras sociales estatales o se van a parecer más a las obras sociales sindicales? Y yo creo que esa es una discusión. ¿Por qué? Porque también, como me parece que hemos conversado en otro momento, Sí, sí. la tecnología de la salud se ha encarecido muchísimo y entonces también los presupuestos de las universidades para atender las prácticas complejas están complicados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos salarios bajos, que la obra social, los recursos que toma son de nuestros salarios, ¿no? Las prácticas se van por las nubes. Y entonces, bueno, ahí quiero decir, obra social, ustedes habrán escuchado que el gobierno actual tiene algún proyecto sobre eso, entonces yo creo que ese es un buen tema para discutir, ¿no? No termina de quedar claro cuál es el proyecto de quienes gobiernan, pero creo que la ciudadanía debiera incorporarse a ese debate porque es un debate importantísimo. Estamos asistiendo ahora en un momento donde los servicios del IAPOS están cortados, de la obra social de la provincia, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Bueno, si es la obra social más importante que nosotros tenemos en la provincia, están cortados los servicios. Algo no está funcionando porque cuando se cortan los servicios, quienes pagamos los platos rotos somos quienes vivimos de nuestros salarios, ¿no? Y el sistema médico de rapiña, digamos, el sistema de prestadores de salud, que son aves de rapiña, aprovechan esas condiciones para sacar todo lo que puedan, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran debate político y que el Estado debe intervenir en eso y que nosotros como sindicalistas debemos poder discutir eso, sabiendo también que dentro del mundo sindical, no es el caso de la docencia universitaria, ¿no? Pero dentro del mundo sindical hay muchos compromisos con las obras sociales, hay mucho dinero en juego, ¿no? Pero yo entiendo que ese es un gran debate porque efectivamente las obras sociales tienen que estar en manos de los trabajadores, pero quizás haya que replantear incluso si el sistema obra social es el sistema que corresponde para este estado de situación, donde la salud se ha complejizado tanto, donde la infraestructura de salud es tan cara, expertos en salud, que son los que formamos nosotros en la universidad, tienen una voracidad por ganar dinero que es difícil de controlar, y entonces, bueno, en todo y por eso otro hay que lado, poder intervenir. Oscar, y por otro lado los recursos que van escaseando, ¿no? Porque eso también hay que ponerlo sobre la mesa. El debate sobre el sistema de salud es realmente apasionante, un sistema fragmentado como el argentino que gasta el 10% del PBI, ¿no? El 10% de la riqueza nacional, son 4 puntos más que lo que se gasta básicamente en el sistema educativo en la República Argentina, ahí para tener un parámetro concreto, ¿no? Y este es un problema mundial, ¿no? Como distintos actores van, tratando de sopar de la misma masa de recursos y hay que plantearse si esto genera eficiencia o no, ¿no? En términos de justicia social, de derechos. Y es un debate realmente muy interesante, ¿no? Bueno, se ve en muchísimos países del mundo, ¿no? La centralidad, la descentralización, cómo han funcionado, el rol del Banco Mundial a lo largo de décadas en la República Argentina, la descentralización. Bueno, analizar toda la naturaleza del sistema desde la perspectiva, en este caso, de los trabajadores, Oscar. Así es. Incluso hay algunos partidos, digamos, por ejemplo, el debate municipal está más interesante que el debate nacional, para decirlo, qué sé yo. Hay algunos partidos que están pensando en la recuperación del frigorífico municipal. Quiero decir, ese es un proyecto. ¿Por qué se quiere recuperar el frigorífico? ¿En calidad de qué? ¿Qué papel cumpliría un frigorífico municipal en estas condiciones? ¿No? Entonces, bueno, quiero decir, ese es un debate posible. Hay unos candidatos que están discutiendo cuestiones serias, digamos, a nivel municipal. A nivel provincial, menos, y a nivel nacional, bueno, ni hablar, ya les digo, dejar atrás a Cristina no hay mucho para decir. Pero incluso, ¿no? La gente que uno puede ver, Barrio 88, y más vinculado con una agenda, se quiere decir, más próxima a la ciudadanía, está discutiendo en el municipio algunas cuestiones interesantes.
Yo creo que ese es un debate que puede dar bastante. Y está lo de los jardines municipales, ¿no? Que fue una creación que hizo Barletta. Yo creo que esa es una discusión. El modelo que ellos presentaron es un modelo de gestión neoliberal. En los edificios eso se ve. Entonces yo creo que cualquier discusión sobre la educación en la ciudad que toque la educación de las primeras infancias o de la primera infancia debe repensar ese modelo neoliberal que nos han legado Barletta y sus funcionarios, y por lo tanto la municipalidad debiera poder discutir ese tema, ¿no? Yo creo que todo eso falta en la gente. Oscar Vallejos, gracias por estas reflexiones. Gracias a vos.